Muy amable, gracias. Quiero dar a todos una cordial bienvenida. Nos alegra estar aquí. Qué bueno poder ponernos ante el Señor, ante el Santo Espíritu de Dios y su bendita palabra. Que la palabra de la gracia de Dios es la que tiene poder para sobreedificarnos y para darnos herencia con los demás apartados, con los demás santificados. De modo que es un tiempo maravilloso y queremos agradecer a Dios eso. Los invito entonces a que allí donde están cierren sus ojos. Hagamos de este tiempo un tiempo de, yo diría, de reverencia y de darle honor a Dios también. Padre bueno, queremos agradecerte. Agradecemos el que nos hayas amado porque nos entregaste a Jesús. Gracias a ese amor, a ti, Señor Jesucristo, agradecemos el que te hayas dado en rescate por nosotros al ofrecer tu vida en la cruz. Y al Santo Espíritu de Dios le damos gracias porque nos hace acceder a toda la verdad y a toda la herencia que el Padre Celestial ordenó para nosotros, que Jesús hizo que calificáramos para esa herencia y que el Espíritu Santo hace realidad en cada uno. Bendito seas, Dios Trino, te alabamos y bendecimos. Y en esta noche estamos pidiendo, Padre, que nos des tu Espíritu Santo para que Él alumbre tu palabra y alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Bendito seas por ello. Solo tú puedes hacerlo. Solo en tu luz veremos la luz. Y solo en ti está la fuente de la vida. Tus palabras son vida, son espíritu. Gracias por esas palabras, Señor. Te bendecimos y honramos. Y oramos a ti porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y la respuesta tuya a nuestro anhelo es que así sea. Aceptamos y recibimos en nuestro espíritu lo que tú acabas de ordenar, Señor. Y damos gracias por el maravilloso Espíritu Santo tuyo para con nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén, oh Dios. Bueno, muy bien. Seguimos caminando junto con el pueblo de Israel en sus jornadas por el desierto. Muy bien, esta jornada 14 se llama Hazerot. Y dice la escritura en Números 33:17, salieron de Kibrot Hataaba y acamparon en Hazerot. Y vamos a mirar un tema que realmente va a tocar nuestra vida en todas las áreas. Y creo que vamos a ser redarguidos por el Señor y vamos a arrepentirnos y vamos a tener, creo, cosas nuevas que pedirle a Dios y que Él quiere darnos. Y vamos entonces a tratar la primera parte de este tema. Y vamos a hablar de las cosas comunes en la aldea. Vamos a hablar de las cosas comunes que suceden en la familia, allá bajo el techo de la casa. Y vamos a ver cuántas cosas correctas o equívocas podemos hacer allá con respecto al tema de la autoridad de Dios. Muy bien. Lo que aconteció en Hazerot se describe de Números 11:35 a Números 12:15. Allí está la lección que se aprendió, bastante delicada y seria. Miremosla con reverencia porque estamos delante del Señor. La palabra Hazerot es una palabra en plural, género femenino. Significa aldeas. La escritura dice, ellos acamparon, se quedaron en este lugar. O sea, tuvieron un tiempo para convivir más de cerca. De ahí viene el que hable del término aldeas. Ellos, muchas de las jornadas era de un día. Llegaban, pasaban la noche, al día siguiente salían. Y a pesar de eso, Dios estaba dando lecciones, enseñando cosas en ellos y para ellos. Aquí vemos que esta es una jornada de una semana entera. Y es extraño hasta cierta forma que la jornada sea más de un día. Pero vamos a ver por qué esa jornada fue más de un día. Ellos acamparon, se quedaron en este lugar y tuvieron un tiempo para convivir más de cerca. Este convivir cercano hace que nos volvamos comunes los unos a los otros y el hecho de vernos comunes no nos deja ver lo santo y sagrado que se mueve entre nosotros. Esto es importante entenderlo, porque resulta que nosotros cuando estamos en casa
o estamos conviviendo en forma relativamente continua con otra persona, empezamos a ver sus faltantes, sus falencias de carácter, sus defectos, sus malos hábitos, y entonces nosotros empezamos a ver a la persona solo a través de esos faltantes o de esos malos hábitos o de esas cosas que tiene que corregir. Y debido a que miramos solo eso, nos perdemos de ver en esa persona a Dios, de ver en esa persona la obra de Dios y el llamado de Dios para esa persona. Pero vamos a ver que este pueblo vivió exactamente eso y cómo Dios interviene y cómo Dios está diciendo, yo pedí a Moisés que lo escribiera porque es para ustedes como ejemplos. O sea que esto es directamente para nosotros. Es para ti y es para mí que estamos hoy sentados escuchando y leyendo esto. Muy bien. La lección que hay que aprender es no permitir que al vernos comunes unos a otros, nos veamos sin importancia, nos veamos como gente insignificante, desprovistos de la nobleza de Dios y de la distinción que tenemos como hijos de Dios. Vuelvo a repetir, porque esta es la esencia de la lección. La lección que hay que aprender es no permitir que al vernos comunes, por el hecho que estamos conviviendo y viendo los defectos y faltantes de los otros, que al vernos comunes, común significa vulgar, común significa algo que pertenece a todos. Todos tenemos defectos, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que cambiar, ¿cierto? Entonces, no permitir que al vernos comunes nos veamos sin importancia, veamos a la otra persona como insignificante, desprovista de nobleza y de distinción. Pues aunque somos comunes los unos a los otros, el Señor, su reino y gobierno están entre nosotros. Eso es lo que perdemos de vista. Vemos solo los defectos, los faltantes de la persona, es una persona ordinaria. Y entonces perdemos de vista, óyeme, este es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Óyeme, esta persona es distinguida, es la nobleza de Dios sobre la tierra, que está cambiando, que le faltan cosas por cambiar, pero Dios está en esa persona, la obra de Dios está haciéndose en esa persona, el reino y el gobierno de Dios está también sobre esa persona. Esa persona está queriendo ser cambiada más y más, ser transformada, es una persona que quiere caminar con Dios. Entonces, les quiero dar una vivencia para empezar esta enseñanza. Yo nací de nuevo en octubre del año 79 y Dios me trae a Cali, sobrenaturalmente me habla y me trae a Cali, me da un empleo en Cali y estoy en Cali a partir del enero del año 80. Y Dios hace que conozca una iglesia a la cual fue la única iglesia a la que pertenecí. Estuve allí 7 años caminando. Y en esos primeros meses de estar en iglesia, pastor, un gran hombre de Dios, ya no está con nosotros, Dios lo llevó a su presencia, estaba esperando su primer hijo, su esposa en embarazo. Y él con alguna frecuencia nos invitaba a su casa, a Charo, a mí y a los 5 hijos que teníamos. Además que llegaba ya un rebaño grande. Y cualquier día de esos, su esposa entra a la oficina donde él estaba conmigo compartiéndome la palabra y conversando. Y pues yo era una oveja, su iglesia eran 7 personas. Yo había sido el 7º con mi familia de llegar a esa iglesia, a formar iglesia, imagínense. Y estamos allí en la oficina de él cuando entra su esposa con una barrigota, yo creo que estaba por allá en un 7º mes, 8º mes de embarazo, llorando. Y le hace un reclamo, le dice, tú no me das tiempo a mí, yo necesito que me des tiempo. Y le hace un reclamo, pues, muy sentido, llorando, no sé cuál sería la situación que ella tendría. Pero lo cierto es que yo, sin conocer estos elementos que vamos a compartir hoy, ¿qué sucedió? Vi lo común de ella, vi lo común de él, e inmediatamente perdí la visión de quién era el hombre para Dios, el llamado que él tenía, la autoridad que tenía por ese llamado. Él era un hombre que tenía dignidad, era nobleza de Dios. Y entonces, ¿qué dije yo cuando salí? Iba en el carro ya de regreso nuevamente hacia nuestra casa. Le dije a Charo, mi hija, le dije a mi esposa, si esta gente no ha arreglado sus problemas de pareja, ¿qué van a poder ayudarnos a nosotros? Y de una vez cerré el telón
cayeron las escamas a mis ojos, la ceguera, y no pude volver a ver a ese hombre como lo que realmente era. Era nobleza, era un hombre distinguido por Dios, es más, era un profeta. Perdí la visión. Observen entonces que yo estoy poniéndoles a ustedes una vivencia para animarles a que ustedes se dejen revisar por el Espíritu Santo esta noche, a ver en qué forma han vivido también este tipo de elementos, este tipo de situaciones. Muy bien. Cuando convivimos muy de cerca, y dado que no somos perfectos, vemos cosas desagradables los unos en los otros. Estas cosas provocan que nos concentremos en ellas, en lo desagradable, lo que falta de formar en el carácter, los errores, las deficiencias que tienen, etcétera, ¿cierto? Nos concentremos en ellas y olvidemos que el Señor está con todos nosotros. ¿Con quiénes está el Señor? Con los comunes y corrientes, con los viles, con los menospreciados, con los que somos nada. Sí, estamos en formación, pero tenemos un llamado, tenemos una dignidad, somos importantes, nosotros no somos insignificantes por el hecho de que estemos en formación todavía. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Dios está haciendo algo que es de Él, detrás de lo común. Él detrás de lo común está ahí con nosotros. De modo que nunca permitamos que lo común de la persona nos opaque la obra y presencia de Dios en ella. Nunca permitamos que lo común de la persona nos opaque la obra y presencia de Dios en ella. O sea, debemos pensar de una manera diferente a como hemos pensado hasta el día de hoy. Y es pensar, ok, este hombre también está en formación, habrá superado en ciertas áreas, esta mujer habrá crecido en ciertos aspectos. Hay otros en los que aún quizá no ha crecido o no ha sido transformada, necesita un cambio, pero necesitamos también revisar qué es lo que Dios ha hecho en esa persona. ¿Quién es esa persona para Dios? Voy a decirlo de esta manera. Cuando tú ves todas esas deficiencias, te formas una opinión de la persona. Y esa opinión que tú te formas opaca, te hace perder de vista la opinión que Dios tiene de esa persona. No podemos vivir tomando nuestra propia opinión por lo que vemos en las personas. Nosotros debemos vivir hacia las personas con la opinión que Dios tiene de ellos. Entonces muchos me dirán, ¿y cómo sé cuál es la opinión de Dios? Tengo, pastor, entonces que orar y decirle a Dios, oye Dios, ¿cuál es la opinión que tienes de mi esposa? Otro dirá, u otra persona dirá, entonces, pastor, tengo que pedirle a Dios, oye Dios, ¿qué opinión tienes de mi marido? Oye Señor, ¿qué opinión tienes del pastor que está en la iglesia frente a nosotros? Oye Señor, ¿qué opinión tienes del vecino que dice ser cristiano y que también va a la misma congregación? Pastor, ¿tengo que estarle pidiendo a Dios la opinión? Es una buena pregunta. Y vas a ver que la vamos a resolver todos a través del texto que estamos leyendo. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. El convivir más cercano se da con los de la casa, la familia. Ahí sí que saben todos nuestros defectos y todas nuestras falencias. ¿Quién conoce mejor las falencias mías? Mi esposa y mis hijos. ¿Quién conoce mejor las falencias de ella? Yo, su esposo y los hijos. Y creo que sucede igual en tu casa. No sé si tu casa sea diferente, pero en mi casa es así. ¿Quiénes conocen también más de mis falencias después de mi esposa y mis hijos? Mi familia extendida, mi mamá, mis hermanos de carne y sangre, mis primos quizá, gente que tuvo alguna cercanía conmigo por una convivencia común en cualquier momento, también conocen de mis faltantes y tienen su propia opinión de mí. Pregunta, ¿y la opinión que ellos tienen de mí es la opinión que Dios tiene de mí? Eso es lo que estamos resolviendo en esta lección y van a ver cuán importante es. Muy bien. Pensamos que hay asuntos que se dan en la familia y que la ropa sucia se lava en casa. Eso es lo que decimos, es lo que el mundo enseña, equivocadamente. Ah, no, pues estamos aquí en familia. O sea, aquí sí podemos lavar la ropa sucia, aquí puedo decirte todo lo que veo mal en usted. Sí, está bien, tenemos que decirlo en amor, pero ante todo teniendo en cuenta la opinión que Dios tiene de la persona. Ojo, porque esa es la lección que hay que aprender en esta lección, en esta vivencia. Vivencia que el pueblo de Israel aprendió parado 7 días aprendiendo este tema, viviéndolo en carne, como vamos a ver. Muy bien.
Pero como lavamos o decimos que lavamos la ropa sucia en casa, entre el pueblo y dentro de la cotidianidad, está el Señor y está el reino de Dios. Aunque lavemos ropa en casa, no olvidemos que Dios está dentro de nosotros y dentro de nosotros, en la casa, allí en esa cotidianidad, está el reino de Dios. Está la opinión que Dios tiene de cada uno de los que están conviviendo. Muy bien. Vamos a mirar entonces qué fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Hubo una rebeldía en el reino de Dios, en la cotidianidad que ellos tuvieron oportunidad de vivir y verse más de cerca lo común que había en cada uno en una semana de convivencia. Dice aquí la escritura en Números 21, del 1 hasta el 9. María y Aarón, hermanos de Moisés, ¿cierto? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué significa una mujer cusita? Ella era descendiente de Cus. Cus fue un hombre que tenía su piel, su tez morena. Era lo que podríamos decir hoy en día, era un afrodescendiente. Además que Moisés se casa con una mujer afrodescendiente. Entonces, sus hermanos lavaron la ropa sucia en casa. Entonces, en cualquier momento le dicen a Moisés, oye, Moisés, hermano, están en casa, recuerda, ¿no? Aquí no lo están viendo, ahí es donde está el problema. Ellos perdieron de punto de vista la opinión que tenía Dios de Moisés. Moisés era el hombre que estaba liberando y llevando el pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad y a la bendición de la tierra prometida. Era el líder que estaba manejando 3 millones de personas caminando por el desierto. Oye, un hombre que había gastado los primeros 40 años de su vida siendo entrenado en casa de Faraón en lo que era el gobierno, la política, la economía, en el aspecto militar, en todo. El hombre ha sido entrenado durante 40 años para ser Faraón. Luego 40 años Dios lo pone en el desierto hasta que cumple 80. ¿Para qué? Para volverlo un hombre absolutamente manso. O sea, un hombre que estaba dispuesto a oír la voz de Dios, además de lo que había obtenido en Egipto. De modo que a los 80 Dios lo envía para que él esté liberando y conduciendo el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Pero Aarón y María perdieron de vista por el hecho de que estaban en casa, ¿no? Aquí él no es eso, ahí está el error, aquí él es el común y silvestre que nosotros conocemos. Y como estamos aquí en casa, te queremos decir, Moisés, nosotros no hemos aceptado, no entendemos cómo es que te casas con una mujer afrodescendiente, con una cusita. ¿Por qué no te casaste con una mujer que tuviera el color de nuestra piel? O sea, no sé, creemos que ahí se te fueron las luces, Moisés. Ojo, dice acá lo siguiente. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Están diciendo, bueno, ya que estamos lavando aquí la ropa sucia en casa, además del hecho de que te casaste con una mujer que no aceptamos todavía, que no entendemos, vale la pena, dirían ellos, aprovechemos la oportunidad para decirte, Moisés, ¿usted está convencido que solo Dios te habla a ti? No, un momentico, Dios le ha hablado a mi hermano Aarón, diría María, Dios me ha hablado a mí también. De manera pues que están cuestionando la opinión que Dios tiene de Moisés. La opinión de, la opinión de Dios para Moisés es que él es el hombre a través del cual él está conduciendo el pueblo a lo que él se ha propuesto, a lo que Dios se ha propuesto. Pero ellos se dejaron cegar por lo común que veían en Moisés. Bueno, sigamos leyendo, dice acá. Y lo oyó Jehová, y lo oyó Jehová. Dios oye lo que hablamos en casa. Dios oye el trato que nos damos en casa cuando solamente vemos lo común del otro y perdemos de vista la opinión que Dios tiene de la otra persona. Y volvemos a insistir, ¿y cómo sé cuál es la opinión que tiene el Señor de la persona? Vamos a verlo aquí adelante. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vamos a revisar qué significa eso. Y observen que Dios, antes de volver a hablar a los tres, a Moisés, a Aarón y a María, antes de hablarles, Dios hace que veamos esto.
aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Después de que Dios hace ver y destaca eso, nos dice la escritura, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Es como decir, Dios dice, a ver, quiero que sepan, Moisés es el hombre más manso que hay sobre la tierra. Yo lo formé, yo en el desierto durante 40 años lo formé como un hombre manso. Quiero que sepan, yo lo veo y ese es el hombre que veo, es un hombre manso. Y enseguida Dios les dice, óyeme, creo que esta cuestión que ustedes están hablando aquí en casa, olvidándose del llamado que tiene Moisés, de la opinión que yo tengo de Moisés, creo que ustedes deben salir de la casa y esto no lo vamos a tratar aquí en la sala de la casa como lo están haciendo. Él dijo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, o sea, vengan a mi presencia. En mi presencia es donde ustedes tienen que venir a discutir esto. En mi presencia es donde ustedes tienen que venir para que veamos realmente de qué es lo que ustedes están hablando. En mi presencia vamos a resolver si es cierto que yo le hablo igualmente a María, a Aarón, que lo que habla Moisés. En mi presencia vamos a resolver el asunto. No es una cuestión de lavar la ropa sucia en casa. Tienen que lavarla delante de mí, en mi presencia. Salgan los tres y vengan al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, o sea, su presencia se manifestó para ellos tres, ¿cierto? Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Aquí están los dos que estaban causando el problema en la sala de la casa. Aquellos que estaban viendo a Moisés como un hombre común. Les dice, a ver, Aarón y María, ustedes son los que están en problemados, ustedes son los que están reclamando contra Moisés, vengan acá, aquí estoy yo. Es aquí donde van a lavar la ropa sucia. Muy bien. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La presencia se fue del tabernáculo. Si sobre el tabernáculo no estaba la presencia, Dios no estaba ahí. ¿Quién los iba a guiar en el desierto? O sea, el problema familiar se convertía ahora en un problema de todo el pueblo. Habían quedado sin la nube, que era la presencia de Dios que les estaba guiando a través del desierto. ¿Cuántos de los problemas que manejamos en casa, como vamos a entenderlo, están haciendo que la presencia de Dios no esté con nosotros y está afectando a otros que estaban dependiendo de alguna manera de la guía que Dios nos estaba dando a nosotros? Los hijos van a depender de la guía que le están dando los padres. Pero si los padres no está la presencia de Dios, ¿y por qué no está la presencia de Dios? Porque ellos a lo mejor se están mirando el uno al otro como personas comunes. Están perdiendo de vista la opinión que Dios tiene de ese hombre como esposo y él está perdiendo de vista la opinión que Dios tiene sobre ella como esposa. Pastor, insistimos. ¿Y cómo sé cuál es la opinión que Dios tiene de cada uno? Bueno, continuemos. Vamos a discutir esos versículos que acabamos de leer. Moisés había tomado por mujer a una cusita descendiente de Cus, de raza afro. Recordemos que la esposa en el libro de Cantar de Cantares es de raza negra, es afro. Increíble. Dios en el libro de Cantar de Cantares ve a la iglesia como una mujer afro. O sea, a ver, ¿de dónde viene nosotros si es que tenemos alguna actitud en nuestro corazón en contra que haya hacia ellos? Eso es absurdo, eso no está en Dios, todo lo contrario. Dios está mostrando algo muy diferente en su corazón. Y creo que si nosotros tenemos al Señor Jesucristo, debemos tener la mente de Cristo y tenerla también en este aspecto. ¿De dónde viene el que intentemos crear una separación, una diferencia? Para nada, Dios no lo hizo. Muy bien. María comenzó esta charla familiar contra Moisés, queriendo rebajarlo ante ellos. ¿Ante quién? Ante ella y ante Aarón. Ella inició la charla. Moisés, ¿cómo así que te quedaste con una cosita? No nos podía entender eso. Oiga, estamos aquí en familia, aquí lavamos la ropa sucia, queremos decirle aquí en familia, pues no le estamos viendo al pueblo, pero nosotros estamos de acuerdo con eso.
Y ahora, a propósito que estamos hablando de eso, hemos también pensado que, ¿cómo así? ¿Usted se cree que es el único a quien Dios le habla? No, Dios también le ha hablado a mi hermano Aarón y me ha hablado a mí. Tremendo, ¿no? ¿Estamos entendiendo el problema que hubo? Creo que lo estamos entendiendo. Muy bien. O sea que María y Aarón pasaron de lo familiar, de lo interno, a tocar el gobierno de Dios. Tocaron el gobierno de Dios. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Eso fue lo que leímos en los versos anteriores. Aquí ya están yendo en contra de Dios mismo. O sea, ¿cómo así que Dios te habla solo a ti? No, 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 no estamos de acuerdo. O sea, estaban cuestionando lo que Dios estaba haciendo en su soberanía con Moisés. Esto parecía un asunto de familia, pero realmente era un acto de rebeldía en el reino de Dios. No consideraron el orden que había establecido Dios en casa de ellos. Dios siempre habló y habla en todos estos versículos en el orden siguiente: Moisés, Aarón y María. O sea que Moisés tenía una preeminencia sobre ellos, dada por la soberanía de Dios. ¿Y por qué Dios le daba esa preeminencia? ¿Cómo sé que le dio preeminencia? Vamos hacia allá. Sigo insistiendo en eso, porque si entendemos eso esta noche, ganamos la noche. Pero ahora los hermanos de Moisés funcionaron en otro orden: María, Aarón y Moisés. O sea, ellos dos estaban poniendo en su orgullo sus nombres por encima de Moisés. Al levantarse contra Moisés, se levantaron contra Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien dispuso el orden: Moisés, Aarón y María. Lo que comenzó en un asunto familiar terminó en ir en contra del gobierno de Dios. Bueno, entendido el problema, creo, una y otra vez. Porque si entendemos el problema, vamos a valorar mucho la solución del problema. Y ahí es donde está la lección para nosotros. Recuerden que Dios, antes de hablar, Él destaca la mansedumbre de Moisés. Hasta aquí vemos que Dios oyó lo que estaban diciendo estos otros dos, y que empezó todo bajo el esquema de que esto es familiar. Y Dios, entonces, antes de hablarles a ellos dos, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Moisés no pretendió defenderse. Quiero que sepan, hermanos, y es algo que en mi vida ha sido una bendición haberlo entendido en algunos de mis primeros años de caminar con Dios. Cuando usted busca defender algo o alguien, cuando usted busca controlar algo o alguien, usted no está andando en el espíritu, usted está andando en la carne. Vuelvo y repito: cuando usted busca defender a alguien o algo, cuando usted busca controlar a alguien o algo, tú no estás andando en el espíritu, estás andando en la carne. Este hombre Moisés era un hombre que andaba en el espíritu. Él no se defendió, él no pretendió ni siquiera defenderse. Si Dios te puso, Dios te defenderá. Eso es lo que sabe una persona que ha andado en mansedumbre. Si Dios me puso, Dios me defiende. Nunca olvido alguna vez en la congregación un hombre que vino a dividir la congregación y estuvo por un año en la congregación. Y me acuerdo que Charo y yo dijimos: no, aquí no nos vamos a defender. Dios nos defenderá. Alguna vez Charo y unas hermanos o hermanas quisieron defenderme. Y yo le dije: no me defiendan, por favor, no lo hagan. Y le dije a mi esposa: no me defiendas, porque si usted me defiende, Dios no me puede defender. ¿Quién me puede defender mejor, tú o Dios? No, 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 dejemos que Dios nos defienda. Si Dios nos puso al frente de esta congregación, Dios nos defenderá. Si Moisés se hubiera defendido, Dios no lo hubiera defendido. Si usted se defiende, Dios no te defenderá. Entonces el hombre manso, la mujer mansa no se está defendiendo, deja que Dios lo haga por ella o por él. Si Moisés hubiera tratado de defender su autoridad, hubiera perdido su autoridad. Cuando usted busca defender su autoridad, usted pierde la autoridad. Si la autoridad te la ha dado Dios, Él es quien va a defender tu autoridad, no tú. No tú, eso lo sabe un hombre que anda en mansedumbre, una mujer que anda en mansedumbre. Y esto es absolutamente importante. Defender o controlar es cuestión de la carne. Eso no es un fruto del Espíritu, no es la mansedumbre que Dios desea poner en nosotros. Muy bien. Algunos de nosotros buscamos defender nuestra autoridad ante los hijos. No es que yo soy el papá, yo soy la cabeza de este hogar, es que Dios me puso. No, no te defiendas.
Vaya a Dios y dígale a Dios, Dios, tú me pusiste como cabeza de este hogar. La autoridad que yo tengo sobre estos muchachos viene de ti, fue delegada por ti, de manera, Señor, que ellos están burlando la autoridad, no están obedeciendo la autoridad. Señor, obra sobre ellos. Tú me defiendes. Gracias, Señor. Esa es la manera. El manso no lucha por sus propios derechos. Deja que Dios lo defienda. Hoy en día pareciera que luchar por los derechos es una gran muestra de carácter. Quiero decirles, no es una muestra de carácter espiritual. No es un hombre espiritual quien está defendiendo sus derechos. Espiritual es el hombre que busca a Dios para que Dios lo defienda y le defienda sus derechos. Es por lo anterior que Dios, antes de hablar a los tres hermanos, destaca la mansedumbre de Moisés. La escritura, antes de decir que Dios intervino, dice que Moisés no intervino. Es increíble, o sea, cuando Dios está diciendo, este es el hombre más manso que hizo la tierra, Dios está diciendo, Moisés no intervino en todo esto. ¿Se han dado cuenta, señores María y Aarón? Moisés no ha abierto su boca. Moisés no ha defendido derechos. Moisés no ha defendido su autoridad. Moisés no está defendiendo nada. ¿Ustedes lo han notado, apreciados, Aarón y María? Bien interesante, ¿no? Ahora, ahora sí habla Dios y vindica a Moisés. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los tres, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Están allá en la casa. Y Dios les dice, Moisés no se ha defendido. Ustedes tres, por favor, al tabernáculo. Esto no es de lavar la ropa sucia en casa. Esto es cuestión de arreglarlo delante de mi presencia. Vayan al tabernáculo. Como quien dice, salgan de en medio del campamento, vengan a mi presencia, que allí es donde se debe solucionar esto. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron a ambos. En medio de cotidianidad, no descubres tu propia rebeldía. En medio de la cotidianidad, no descubres tu propia rebeldía. Cuando yo estoy en la cotidianidad, me voy diciendo, mi esposa tiene este defecto y tiene este otro y tiene este otro y tiene otro. Mientras yo esté en la cotidianidad, ahí metido en esa burbuja que se llama casa, donde creo que puedo lavar la ropa sucia en casa, mientras yo esté ahí, no descubriré mi rebeldía hacia la autoridad de Dios. No la descubriré. Tengo que ir a su presencia y buscarlo a Él para que Él realmente me revele mi rebeldía. ¿Por qué no estoy viéndola a ella con la dignidad y con la nobleza que tiene según Dios? ¿Por qué no la estoy viendo de acuerdo a la opinión que Dios tiene de ella y no a mi propia opinión? Cuando no estás en la luz, puedes hacerte el tonto por mucho tiempo, pero cuando vienes a la luz es la que manifiesta todo y ahí sabrás que tienes que arreglar lo que hiciste y o dijiste. Cuando vas a la presencia, sabes, el Espíritu Santo va a trabajar en ti y te va a mostrar y te va a sacar de la cotidianidad, te va a quitar las escamas de estar mirando a la otra persona como común y va a volverte a recordar por qué Dios opina lo que opina de ella o de él. Muy bien, en la cotidianidad no se entienden las realidades espirituales. Es cuando vienes a la comunión con Él que el Espíritu Santo te redarguye. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Moisés vio a Jesucristo. Él vio la teofanía de Dios, era Jesús mismo. Cuando Moisés vio la espalda de Dios, que Dios le dijo, métete en esa cueva, ¿sí? Y verás mi espalda cuando yo pase delante de ti. Él lo que vio fueron la espalda lacerada de Jesús. Él vio a Jesucristo mismo y pudo entender de qué trataba la obra del Mesías en cierta forma. Este hombre había tenido una revelación directa dada por Dios, no con símbolos, no con figuras. Había visto cara a cara, para decirlo de alguna manera, revelación dada por Dios a él. ¿Por qué es tan importante la revelación? Porque Dios está sacando, dijéramos, a flote eso. Está sacando a flote la revelación que él dio a Moisés. ¿Por qué está sacando eso allá? Porque Dios muestra qué opina de una persona, Dios muestra qué opinión tiene
mediante la revelación que le da a la persona. ¿Qué opinión tiene Dios de mi esposa, la esposa de Gonzalo Valderrama? ¿Qué le ha mostrado Dios a ella? Ella es una mujer que oraba por los hijos cuando eran adolescentes, andaban descarrilados. ¿Qué hacía ella? Oraba las madrugadas enteras cuando no llegaban, o se tardaban hasta el otro día prácticamente para llegar. Como ella dice, llenaba los muebles de la sala de mocos y de lágrimas, orando y pidiéndole al Señor que los protegiera, que los guardara, que los bendijera. Y una madrugada de esas Dios le habló con voz audible y le dijo, tú no sabes orar. Y ella dijo, ¿cómo? Dios, no sabes orar. Y ella dijo, y todo lo que he llorado, Señor, y el Señor le dijo, no he perdido ninguna de tus lágrimas, las tengo en una redoma, no se ha perdido ni una sola, pero tú no sabes orar. Y él le dijo, Señor, ¿cómo que no sé orar? Y entonces, y Dios le dijo, tú me pides que los bendiga, que los proteja, que los guarde, que los defienda. Y yo no puedo hacer eso, porque eso no es justo. Yo no puedo bendecir, proteger y guardar igual al que me busca, al que anda fiel conmigo, al que anda en adulterios, fornicaciones, borracheras, mentiras. Yo no puedo hacer eso. Señor, ¿y entonces cómo debo orar? Y Dios personalmente, cara a cara, le dijo, pídeme que extienda mi misericordia sobre ellos y los alcance mi misericordia, para que se vuelvan de todo su corazón a mí, y entonces yo los bendeciré. Pídeme que mi misericordia los alcance. Pídeme que extienda mi misericordia hasta que los alcance mi misericordia. ¡Wow! Entonces yo pregunto, ¿qué opinión tiene Dios de mi esposa? Esa. ¿Cuál? Lo que Dios le reveló. Es una mujer de oración. Óyeme, Dios le reveló de oración directamente. Yo nunca había oído una enseñanza que dijeran, la oración perfecta es que ustedes le pidan a Dios que tienda su misericordia y alcance a las personas por las cuales estás orando, para que esa misericordia de Dios haga que se vuelvan, se arrepientan de todo su corazón a Dios y entonces Dios pueda bendecirles. Yo nunca había escuchado esa enseñanza y es absolutamente bíblica lo que ella recibió. Entonces, ¿qué opinión me está teniendo Dios de mi esposa? La opinión que Dios tiene se revela, se muestra, se mide por la revelación que Dios le ha dado a esa persona. Es una mujer de oración. ¿Por qué? Porque Dios mismo le enseñó cara a cara de oración. Ese es el concepto que él tiene. Entonces yo no puedo estar mirando a mi esposa en la cotidianidad con lo que le haga falta, con los problemas de carácter, deficiencias que hubiera, en fin. Yo no puedo estarla mirando así. Eso es lo que estoy aprendiendo de esta lección. Lo que yo tengo que mirarla es de acuerdo a la opinión que tiene Dios. Señor, esta es una mujer de oración. Esta es una mujer que tiene la dignidad de Dios y la nobleza de una hija de Dios. Es una mujer que tú la tienes para estar orando por las gentes, por las multitudes, por la iglesia, a orar por su familia, a orar por la gente de la congregación, a orar por todas las personas que no conocen a Dios sobre el planeta Tierra. Es una mujer que estará diciéndole, Dios, tú me enseñaste y tú me dijiste que te pida que extiendas tu misericordia a Dios y los alcance. Hoy estoy pidiéndote que tu misericordia se extienda y alcance a cada persona que vive en Cali, a cada persona que vive sobre el planeta Tierra, a cada persona de tal ciudad, de tal nación. Extiende tu misericordia y alcanza a cada uno de mis hijos y Dios la oirá, porque ella representa aquello que Dios le reveló, porque lo que Dios le reveló es para que ella pueda ayudar a otros y colaborar con Dios. ¿Cómo puedo estarla mirando solo en lo común que le haga falta? Eso no puede ser, eso no puede seguir siendo. Quiero que sepan, hermanos, que para estarle enseñando esto, hace mucho tiempo, y te quiero el tiempo, no sé, son mal 5 años atrás, en que he venido con una inquietud y es, yo veo que en los hogares no hay un respeto mutuo. Yo veo que en los hogares no hay un respeto de ese hombre por de ese hombre por esa mujer. Y veo que no hay respeto de esa mujer por ese hombre. Nos tratamos como gente común, como gente vulgar. Perdóneme que lo diga así. Nuestro lenguaje corporal, nuestros gestos, nuestra dureza, nuestra acidez. Hablamos golpeado. No hay ternura. Tratamos a la otra persona como si fuera una persona totalmente, como si fuera nada. Vil, menospreciada. No, no, no. No nos tratamos como personas dignas, como nobleza de Dios. Oye,
Yo tengo viviendo en mi casa una mujer que es nada más y nada menos que una mujer de oración, una mujer de intercesión, una mujer que ayuda a los demás, y ayuda a Dios, ayuda a la extensión del reino de Dios. Es lo que yo tengo en casa. ¿Por qué no la trato así? ¿Por qué no tengo ese concepto encima, claro, por encima de lo demás? Lo otro, Dios lo está haciendo, Dios está obrando en su vida. Dios está obrando en mi vida con las falencias que ella tenga, enseñándome a que sea un hombre paciente, que sea un hombre servicial, a que sea un hombre también que esté orando por ella, que yo pueda pedirle a Dios para ella lo que también estoy necesitando para mí. ¿Qué opinión debe tener ella de mí? Pregunto. ¿Qué opinión tiene de mí cada persona que está en la congregación en la cual Dios me ha puesto? La opinión que debe tener de mí, la opinión que tiene Dios. Dios, desde el primer día que lo recibí, la primera noche después de haberlo recibido, lo recibo en una oración absolutamente sincera. No estaba en una iglesia, no estaba con un pastor, no estaba con un rabino, no estaba con ningún líder espiritual de nada. Allí está solamente yo y el Señor. Y Dios derrama su Espíritu Santo sobre mí. Eso lo hace a las 9:10 de la noche. Me voy a dormir. Y en el transcurso de esa noche, no sé, de 12 horas de sueño que me dio, Dios empezó a hablarme en sueños. Y Dios me dijo personalmente a mí, cara a cara, me dijo, tú eres luz y te transformaré en luz. Mi llamado es transformación y serás luz. Y por fe te transformarás en luz. Por fe serás cambiado de tinieblas a luz. Por fe serás cambiado de una persona carnal a un hombre que sea luz. Por fe serás luz. Dios me habló personalmente. Entonces, ¿con quién vive mi esposa? ¿Con un hombre que tiene estos defectos tales y tales? ¿O está mirando al hombre que Dios le mostró qué opinión tiene de mí a través de lo que me reveló? Este hombre tiene que vivir enseñando transformación, tiene que estar viviendo transformación, tiene que estar experimentando transformación, tiene que entender que es transformación, porque esa es la revelación que Dios me dio. Y luego Dios me dio las etapas de esa transformación en otros sueños, 6 meses después. Entonces Dios está mostrando cuál es su opinión de cada uno de nosotros a través de la revelación que nos da. Yo tengo que mirar a cada una de las personas que están en la congregación conmigo de acuerdo a la revelación que están recibiendo de Dios. Por eso me escuchan en la congregación con frecuencia preguntarles, ¿cómo te ha hablado Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha revelado Dios? Porque cuando tú me cuentas qué es lo que Dios te ha revelado, tú me estás diciendo de una manera directa, como lo entendemos hoy en esta enseñanza, me estás diciendo, pastor, la opinión que Dios tiene de mí es esta. Dios opina de mí de acuerdo a lo que me ha revelado, pastor, y me ha revelado esto, me ha revelado aquello, me ha revelado lo otro. Y entonces yo puedo decir, wow, óyeme, esta es la opinión que debo tener de este hombre, esta es la opinión que debo tener de esta mujer. Qué poderoso es eso. Ahora, cuando Dios da revelación, con la revelación da autoridad. ¿Por qué? Mi esposa con la revelación que recibió sobre oración, y no solo sobre oración, Dios le ha hablado de sanidades físicas, de levantar muertos. A mí nunca me ha hablado directamente de que voy a levantar muertos. Nunca me ha dicho cara a cara levantar a muertos. A ella le ha dado 2 o 3 sueños en que ella levanta muertos físicamente. Entonces yo digo con una mujer que tiene un don de fe para levantar muertos el día que Dios se mueva a través de ella. Es una mujer a quien Dios le ha dicho, te daré unas lenguas que cuando las ores traerá sanidad al corazón de las personas. Sanarás el alma de las personas orando en esa lengua que yo te he dado. Esa es la persona con la que yo vivo. Esa es la opinión que debo tener de ella. Y esa opinión debe estar antes de cualquier cosa común que aún falte que sea cambiada en ella. Entonces tengo que tratarla con esa dignidad, dándole ese lugar de nobleza que Dios le ha dado. Y con esa revelación Dios también da autoridad para que ella represente esa revelación. Cuando ella está hablando de oración, yo debo callarme y decir, wow, aquí está esta mujer, representando lo que Dios le dio. Y está investida de la autoridad para hablar de estas cosas que Dios le ha revelado. ¿Suena bien?
¿Suena bien? Esto es poderoso. Y esto tiene que cambiar nuestra vida de hogar. Si estamos entendiendo y oyendo al Espíritu Santo, esto tiene que cambiar la vida de hogar. Y entonces nos vamos a interesar, ¿tú qué es lo que has soñado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Cómo te lo ha dicho? Cuéntame, ¿cómo fue ese sueño? ¿Cómo fue esa revelación? Porque cuando ella te está contando la revelación, te está dando a conocer la opinión que Dios tiene de ella. Y además te está dando a entender que ella representa esa revelación ante la gente y que cuando la esté compartiendo, la esté enseñando, esté invitando a otros, la autoridad misma de Dios la acompaña a ella. Si alguien no recibe lo que ella enseña, ella no tiene por qué defenderse. Si alguien le dice, no, no creo en lo que usted enseña sobre oración, hermana Charo. No. Yo he recibido cursos y seminarios sobre oración y la verdad que no he escuchado eso, nada, que me parece algo muy, muy corto lo que usted tiene. No creo en eso. Ella tiene que defenderse de esa persona para nada. Porque si ella está enseñando lo que Dios le reveló, entonces también tiene la autoridad de Dios apoyando lo que ella está enseñando. Y entonces si una persona no acepta, no recibe, no está rechazándola a ella. No está desautorizándola a ella. Está yendo contra la misma autoridad de Dios en ese tema que ella representa. ¿Lo podemos ver ahora? Yo siento autoridad de Dios cuando estoy enseñando sobre transformación. Si ustedes me dicen su vida en torno a qué gira, transformación. Otros hombres, Dios los ha llevado simplemente a que su vida gire en revelaciones directas que han oído de Dios cara a cara, no sé, sobre otros temas, tantas cosas que tiene el mundo del espíritu. Y cada uno de ellos, si está en lo que Dios le reveló, tendrá la autoridad para hablar sobre ello. En la congregación, cuando la persona que dirige la alabanza está diciendo algo, está enseñando algo con respecto a la alabanza, yo sé que ha recibido eso de parte de Dios. Y sé que está representando lo que Dios le reveló. Y sé que la autoridad de Dios está con esa persona. Y que si yo rechazo eso que está enseñando, estoy rechazando la misma autoridad de Dios. Estoy en un acto de rebeldía en contra del reino, de la autoridad, del gobierno de Dios. ¿Cuán importante es la revelación que Dios da a cada uno? Esto es absolutamente poderoso. Y anhelo que Dios esté hablándonos a todos nosotros. Muy bien. Cara a cara hablaré con él. Muy bien. Adelante, Ricardo, si eres tan amable. El equivocado juicio que hacemos por las apariencias. Dios les ha dicho que ellos han hablado y no lo han oído a él, pero él sí los ha oído a ellos. Ustedes tienen sus propias opiniones de Moisés, diría Dios, pero les diré qué opinión tengo de Moisés. La opinión de Dios es más importante que la opinión de los hombres. ¿Qué opinión tengo de Moisés? A ese hombre le he revelado a mi Hijo Jesucristo. Le he revelado la teofanía mía. Le he revelado la obra redentora. Él ha visto al Redentor. ¡Wow! Y él tiene la autoridad, porque él representa esa verdad que yo le he revelado. Él tiene la autoridad. Poderoso. Muy bien. La opinión de Dios es más importante que la opinión de los hombres. No opinemos por lo común que hay en la persona todavía. Opinemos sobre ella con la opinión que tiene Dios. Esto se ilustra también en Apocalipsis 3:9. Allí Dios está hablando a la iglesia de Filadelfia y dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Había un grupo de hombres en esa iglesia, de personas, que Dios les dice, son de la sinagoga de Satanás. O sea, gente que vive en la oscuridad, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Y qué hacían? Oprimían a los demás miembros de la congregación. Y viene Dios y dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren la opinión de Dios con respecto a los siervos fieles y con respecto a los infieles. Miren la opinión de Dios. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Wow! La iglesia de Filadelfia con esto podría salir a predicar y decir, Dios me ama y Dios te ama a ti. ¿Por qué? Porque fue la revelación que Dios les está dando. Y van a tener la autoridad de Dios cuando ellos representan esa revelación ante la gente. Y si alguien rechaza que Dios les ama,
están rechazando la autoridad de Dios mismo, están en rebeldía con el reino de Dios. Creo que ahora sí queda como fácil entender cómo es que funcionamos en el mundo del espíritu. En el contexto, los santos de Filadelfia eran afligidos por algunos que pretendían ser algo en medio de ellos. En el verso anterior, Dios muestra qué opinión tenía de los opresores y qué opinión tenía de los oprimidos. Como no vemos las cosas como Dios las ve, nuestras opiniones sobre las personas son muy poca cosa y son peligrosísimas. Así, hoy podemos decir, de hoy en adelante se me dañó el opinador. Y a cambio voy a preguntarle a cada persona, ¿qué te ha hablado Dios? Cuéntame de las revelaciones que tú has recibido de Dios. Cuéntame. Y se vuelve bien importante lo que Dios te ha hablado a ti, para ti y para los que te rodeamos. Muy bien. La revelación de Dios y la autoridad. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Wow, ahí está la autoridad. Está en la revelación que Dios le ha dado. Ahí está la opinión de Dios en la revelación que le ha dado. El Señor muestra la opinión que Él tiene de la persona revelándose a la persona. Una persona es autorizada solamente hasta donde ve. Y si no recibe revelación, no está siendo autorizada por Dios. Yo no puedo ir a enseñar lo que Dios mismo no me ha revelado a mí. Lo entiendo y Dios me lo hace entender. Pero la autoridad viene de la revelación. Y si no recibe revelación, no está siendo autorizada por Dios. El Señor a quien autoriza más, le muestra más. No nos encargará algo que no vemos bien. Debemos dejar que lo toque quien lo está viendo bien. Así es como Dios reparte la autoridad en su casa. ¿Cómo reparte Dios autoridad en su casa? Mediante la revelación que Él da personalmente por el Espíritu a cada uno de nosotros. Entonces, si ustedes decían, no, yo no tengo autoridad, pues creo que hoy tienes que reconsiderar, porque por ignorancia estabas negándote a la autoridad que Dios te ha dado, que te ha revelado algo. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¡Wow! No tuvisteis temor de hablar. Cuando no tenemos reverencia, respeto a Dios, hablamos fácilmente mal de otros. ¿Por qué razón no hay respeto en el trato de pareja aunque seamos cristianos? ¿No nos respetamos el uno al otro? Porque no respetamos a Dios mismo. ¿Y cómo sabemos que no respetamos a Dios mismo? Porque no estamos viendo al otro con la opinión que Dios ha dicho que tiene del otro. No lo vemos con la autoridad que Dios dice que tiene por la revelación que le ha dado al otro. Entonces les quiero decir, he llorado con este tema, días atrás preparándolo. He llorado personalmente y he tenido que volver al Señor y arrepentirme. Y he tenido que decirle, Dios, yo con frecuencia cuando vengo a tu presencia y me despojo de algo que me has mostrado, que no es tuyo, que es del viejo hombre, abro mis manos y te lo entrego, Señor. Me lo quito y te lo entrego. Y sé que tú lo recibes. Es lo que he hecho hasta el día de hoy. Y luego te pido que a cambio me revistas de tu paz. Pero saben, mi oración ha cambiado. Le estoy diciendo, Señor, cada vez que venga con algo del viejo hombre, algo que me ha mostrado de lo cual debo despojarme, abriré mis manos y te lo entregaré, Señor, porque no quiero estar vestido del viejo hombre, quiero estar vestido del nuevo hombre, quiero estar vestido de Jesús mismo. Pero, Señor, una vez que te entrego esto, antes que pedirte que me vistas de paz, quiero que me vistas de un profundo temor reverencial para contigo, Señor. Porque si no hay temor de Dios, aunque amemos a Dios, seguiremos pecando contra Dios y contra la gente. Necesitamos es un temor reverencial hacia Dios, un respeto reverencial. ¿Cómo podemos irrespetar a una persona sobre la cual está la autoridad y la revelación de Dios mismo dada a esa persona? No tuvisteis temor de hablar. Cuando no tenemos reverencia, respeto a Dios, hablamos fácilmente mal de otros.
Amados, esto tiene que erradicarse de nuestra lengua. No hablemos mal de nadie. No hablemos mal de nadie. Lo mejor que podemos proclamar es, no tengo nada que decir al respecto. Están hablando mal de alguien, no tengo nada que decir al respecto. Y podríamos decir, ¿conocemos el llamado que Dios tiene para esa persona? ¿Conocemos la revelación que o Dios ha dado o que Dios dará a esa persona? ¿Contra quién estamos hablando? ¿A qué nos estamos arriesgando? A una rebeldía en el reino de Dios. Sigamos leyendo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y María. Después de que Dios les explica esto, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y algo peor, y Dios se fue. Se apartó del tabernáculo, que era donde él permanecía constantemente. Si nosotros no nos respetamos dentro de la casa, comenzando por el respeto mutuo entre la pareja, Dios se apartará de nosotros. La presencia de Dios no estará en esa casa. No estará. A partir de hoy tenemos un parámetro diferente. Amados, el tiempo que viene tan cercano es un tiempo en el que necesitamos ser, vamos a decirlo, extremos en nuestra obediencia, extremos en el celo de lo que Dios está mostrándonos. Ya no hay tiempo para aplazar cambios, para ir a la presencia de Dios. No hay tiempo. Estamos contra reloj en la necesidad de ser cambiados y transformados para poder estar de pie ante el juicio que Dios trae sobre la tierra. La presencia de Dios se aparta de nosotros cuando hablamos mal de otros y la persona no sabe qué sucede porque ignora la opinión que Dios tiene de esa persona. Ya no ignoramos esa opinión. Ya no la vamos a ignorar. ¿Cuán importante va a ser ahora sí hablar con cada persona cuando Dios nos permite? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha revelado el Señor a través de tu caminar con Él? Y escuchar con una atención reverencial, porque esta persona me está hablando de qué opina Dios de ella. Dios me está dejando conocer su opinión y Dios me está dejando saber que esa persona representa esa verdad que Él le reveló y que para representarlo a Él con esa verdad ante los demás, para ayudar con esa verdad, tiene la autoridad de Dios sobre ella. David entendió eso. David entendió que la unción de Dios estaba sobre Saúl. Saúl había sido rechazado por Dios, pero Saúl respetó con temor reverencial la autoridad que Dios había puesto sobre Saúl. Usaba mal la autoridad, pero David respetó la autoridad que Dios puso sobre Saúl. Saúl fue y se escondió o se metió a dormir una noche en la cueva en que estaba escondido David. Y David pudo haberlo matado. Y David simplemente cortó un pedacito del manto de él para después decirle, te pude haber matado, pero respeto la autoridad que Dios puso sobre ti. No quiero caer en rebelión en el reino de Dios. Y temió haber cortado incluso un pedazo del manto de ese hombre. Ahora, ¿y Dios por qué permitió que David viviera bajo un mal rey? Perseguido y dispuesto a matarlo, porque Saúl quería matar a David. Porque si David no hubiera estado bajo un mal rey, no hubiera aprendido a ser un buen rey cuando él fue rey. De modo que aún lo común del otro está ayudando a mi perfeccionamiento. Lo común de mí está ayudando al perfeccionamiento de la otra persona. Pero sin perder de vista la opinión que Dios tiene de la persona, la cual se mide en la revelación y en la autoridad que trae esa revelación que Dios dio para la persona. Muy bien. Entonces creo que ya estamos entendiendo muchas cosas. Puedes estar mirando tu vida de hogar y de familia y decir, a ver, ¿en dónde estoy y en qué voy? Ahora, para la próxima reunión, si Dios permite, vamos a terminar de revisar los siguientes versículos. Y vamos a encontrar que Moisés le dice a Dios, Señor, no te vas contra ellos. Sana ahora mismo María, porque María queda leprosa. Sana a María, Señor. Sana a María ahora. Y Dios le dice, no, ahora no. Yo soy quien establece las normas. Y él dice, si su padre hubiera escupido en su cara, entonces la aceptamos de una vez en el campamento de nuevo, como si no hubiera pasado nada. No,
Ella sale del campamento durante 7 días. ¿Qué quiere decir 7? Completez, perfección. Ella tiene que salir hasta que se arrepienta genuinamente y esté delante de mí llorando, lamentando el error, la rebeldía que tuvo al irse contra mi siervo Moisés. Cuando ella complete ese arrepentimiento, volverá a ingresar al campamento. ¡Wow! Óyeme, con la autoridad de Dios no se juega. ¿Cómo así? Entonces yo soy un pastor, no sé, voy a adultero y entonces al siguiente día vengo y pido perdón y sigo frente a la iglesia. No sé si eso sea de acuerdo a lo que estamos oyendo hoy. Yo no sé si un hombre, marido, es infiel, la mujer se entera, le dice, ve, perdóname y sigo común y corriente, como con nada hubiera pasado. Alguna vez me acuerdo aconsejando a una pareja, ella sencillamente aceptó el adulterio del hombre, lo recibió sin nada, sin condiciones claras, etcétera, y me llama como a los años y me dice, pastor, lo estoy dando porque otra vez estoy viendo el mismo problema. Y le dije, pues sencillamente tú lo hiciste muy fácil. Mi Dios, que es Dios, lo hace así tan fácil. Dios, que es Dios, pide que haya un arrepentimiento genuino antes de que vuelva a haber una relación. Él podía estar viviendo en su casa y seguir frente a sus hijos, pero tiene que mostrarme que usted realmente lamenta lo que hizo conmigo. Y si no lo lamenta, no hay relación. Porque ese no es el protocolo que Dios ha establecido. O es que la autoridad de Dios es una cosa así tan olímpica, pues, tan liviana, tan laxa como eso. Y Dios está diciendo, no, no es así. Hay pecados en nosotros, hay faltas en nosotros en contra de la autoridad de Dios. Y Dios está esperando que haya un lamento genuino, un arrepentimiento genuino. Y digamos, Señor, no quiero volver a esta persona como una persona común. Quiero seguirla viendo con la opinión que tú tienes y reconociendo la autoridad que ella tiene por la revelación que tú le has dado. Porque la revelación que tú le has dado es la manera en que tú comunicas qué opinión tiene de esa persona. Yo opino que esta persona, para mí, es una persona de oración. Para mí, es una persona que puede evangelizar. Para mí, es una persona que puede enseñar sobre transformación. Para mí, es una persona que puede enseñar sobre vida de pareja. Para mí, es una persona que puede enseñar sobre finanzas. Para mí, es una persona que puede, porque le hablé cara a cara, como le hablé a mi siervo Moisés. Mi espíritu le habló cara a cara, no por figuras. Es una lección poderosísima. Y anhelo que cambie nuestras vidas. Vamos ahora y vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Amén. Poderosa jornada. ¿Cuántas cosas enseñó Dios en las jornadas con el pueblo de Israel? ¿Qué temas tan espectaculares? Qué bendición que Dios le hubiera dicho a Moisés en su infinita sabiduría. Escribe para que todas las situaciones que vivieron ustedes en el desierto sean ejemplos para aquellos que serán mi cuerpo en los últimos días. Ahí estamos tú y yo. Somos gente de los últimos días. Amén. Y Dios está hablándonos con una claridad que es solo digno de gratitud y decirle, Señor, gracias. Entonces vamos ahora y vamos a pedirle perdón a Dios. Y sé que este es un proceso que Dios está comenzando esta noche. Y que si usted realmente está buscando a Dios y ama a Dios, va a estar pidiéndole, Señor, quiero que me revises y que me escanees con respecto a la palabra que recibí en esta noche de jueves, Señor. No quiero dejar pasar esto así. Quiero estar de rodillas, declarando mi pecado, Dios. Declarando que he vivido por una opinión propia, absurda, totalmente carnal, Señor. Y que he menospreciado a tu gente. Comenzando quizá por el cónyuge. Has menospreciado a lo mejor hijos. Hijos que han menospreciado a sus padres. Yo en muchas cosas menosprecié a mi mamá. No conocí a mi padre. Murió cuando yo tenía 2 años de edad. Y hoy en día miro hacia atrás y digo, oh Dios. Con qué facilidad hablé mal de lo común que viene ella. Yo lamento. Yo lamento. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias por entender algo más de tu reino, Señor, de una manera clara y diáfana. En esta noche queremos pedirte
Escudriñanos, oh Dios. Escudriñanos, oh Dios. ¿Qué posición hemos tenido ante las demás personas? ¿Qué posición hemos tenido ante las personas que forman la congregación con nosotros? ¿Qué opinión he tenido con respecto a las personas que son autoridad? ¿Qué opinión he tenido con respecto a personas que tuvieron autoridad como mis padres? Escudriñame en mi trato con mi mamá, escudriñame en mi trato con mi papá, escudriñame con el trato que di a profesores, escudriñame con el trato que di a abuelos. Escudriñame, Señor, con el trato que di a autoridades en mi trabajo. Escudriñame, Señor, con el trato que di y he dado a autoridades en el gobierno. Escudriñame, oh Dios, qué trato he dado a los que han tenido autoridad espiritual sobre mí, oh Dios. Escudriñanos, oh Dios, porque queremos que desarraigues toda rebeldía hacia la autoridad tuya, la desarraigues, derribes toda rebeldía que haya habido en nosotros, oh Dios. Permítenos conocer la revelación que has dado a los más cercanos, oh Dios, y que valoremos esa revelación con la medida que tú nos has dado esta noche. La revelación es la medida de tu opinión. La revelación que les has dado es la medida de la autoridad que has puesto sobre ellos, oh Dios, para servirte a ti, ayudándonos a los demás en el cuerpo de Cristo, ayudando a los que no han recibido tu soberanía y tu reino, Señor amado. Gracias. Gracias, Padre bueno. Te bendecimos, oh Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Cambia la vida de hogar. Que haya un respeto reverencial del uno para con la otra y de la otra para con el uno, Señor amado. Que podamos impartir a nuestros hijos ese respeto reverencial del uno para con el otro. Con qué facilidad una mamá habla mal a sus hijos del papá. Ah, no le pongan atención, él molesta mucho. Ah, él está loco, él no sabe ni para dónde va. No, no le pongan atención. Oh Dios, qué rebeldía. Qué rebeldía, Dios. Qué rebeldía en nosotros cuando hablamos mal de nuestra esposa delante de nuestros hijos. Qué rebeldía contra ti, contra tu autoridad, oh Dios. Señor, trae ese respeto reverencial del uno para con el otro, que no es más que el respeto hacia ti mismo, Señor amado. Que no nos demos un trato vulgar, común, oh Dios, que pertenece a todos los inconversos, a los que no te conocen. Cambia eso, Señor amado. Hoy queremos despojarnos del maltrato. El maltrato es lo que tu palabra llama yugos. Que tu presencia, Dios, que el temor reverencial que tenemos hacia ti pudra el maltrato que nos hemos dado el uno al otro, Señor amado, en la casa. Líbranos del maltrato, Señor amado. Hoy nos despojamos de nuestra propia opinión por los defectos, errores, falencias en la otra persona, Dios. Abrimos nuestra mano y te entregamos todo ese maltrato, todas esas opiniones propias. Y a cambio te pedimos, danos ese respeto reverencial profundo por ti y por la otra persona, Señor. Te lo pedimos, oh Dios. Que haya ese trato reverencial a nivel de congregación, oh Dios. No nos tratemos como personas comunes. Te lo pedimos, amado Dios. Haz una transformación. Que el que ingrese a una congregación, el que ingrese a un hogar nuestro, Señor, puede decir, aquí hay algo diferente, absolutamente diferente, la forma en que estos dos se hablan, la forma en que se piden las cosas, la forma, aquí hay algo que no tengo, ¿qué es?
Padre de gloria, transfórmanos, oh Dios. Jesús, transfórmanos, oh Dios. Queremos ser revestidos del profundo temor reverencial a ti, a tu autoridad, a la manera en que expresas tu opinión de otros, un respeto y una reverencia por la revelación que has dado al otro, Señor amado. Gracias. Gracias, gracias, Señor amado. Bendito seas. Ese profundo respeto reverencial se ha perdido hacia la autoridad porque lo perdimos hacia ti, porque eres la fuente de toda autoridad, Señor amado. Cámbianos, cámbianos, amado. Cámbianos, amado Dios, te lo pedimos. Rescátanos del maltrato, Señor. Rescátanos, te lo pedimos en esta noche. Tienes el poder para rescatarnos de toda la maldad que hay en nosotros, de toda la rebeldía a tu autoridad, Señor amado. Gracias, gracias, gracias. Recibimos. Oh, Señor, sácianos de bien. Sacia de bien nuestros anhelos. Sacia de bien el anhelo de ser respetuosos para contigo y tu autoridad, oh Dios, y los que la tienen. Gracias, gracias, bendito Señor. Gracias, Señor amado. Gracias. Llénanos, satúranos de ese temor reverencial. Te lo pedimos hoy, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre bueno. Gracias, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre.